capítulo 4, 33 de Hechos, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ahí está. La victoria del Señor sobre la muerte, no le puede retener. Por eso decimos que es algo inseparable, y es lo que el apóstol Pablo muestra en cuanto a nuestra salvación. Por eso, si Él no hubiese resucitado el Señor Jesucristo, nuestra fe sería vana. Todavía estaríamos en nuestros pecados. No tendríamos salvación, es lo que está diciendo. Y cito para mostrar lo que estoy diciendo, solamente un texto conocido, que lo tenemos en Romanos, dice Romanos 4:25, hablando de la obra de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Y fue su muerte la que satisface la demanda de Dios, la justicia de Dios. Por eso dice, y resucitado para nuestra justificación. Esto de que habla de que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, nos está diciendo que el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo en lugar nuestro. Y en esa resurrección Él selló justamente la justificación para aquellos que habíamos de creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Acá tenemos la obra de Cristo, por eso notamos esto, que es algo inseparable, su muerte y resurrección. Satisface la demanda divina, la paga del pecado es muerte, y por eso el Señor muere en nuestro lugar. Y ese texto que cité de Pablo, cuando él dice, al que no conoció pecado, continúa ese pasaje, donde hay tres afirmaciones categóricas del apóstol acerca del Señor Jesucristo. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, el juicio divino por el pecado cae sobre Él. Por eso Él es la ofrenda vicaria, eso quiere decir sustituto. Alguien que ocupa el lugar de otro, en lugar de otro. Eso es lo que Él hace en la cruz. Por nosotros lo hizo pecado. Y termina ese pasaje que cité de Pablo en 2 de Corintios y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, la justicia que ni vos, ni yo, ni ninguna persona podía ofrecer delante de Dios. Imposible. Ahora lo vamos a seguir viendo a eso. La podemos tener en Cristo. Por eso Pablo, el apóstol, dice también en su epístola a Pedro, el justo, ¿por quién? Por los injustos. Por eso la necesidad del arrepentimiento, de reconocer nuestra culpa, nuestro pecado y nuestra incapacidad de agradar a Dios para mirar al Señor Jesucristo para salvación. Porque no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sigamos, por favor. Sabemos entonces con certeza que el Padre acepta su sacrificio. Justamente esa maldición que había caído sobre nosotros. Por eso vamos a Gálatas, algo que el pastor también compartió por la mañana. Gálatas capítulo 3. Acá vemos en este pasaje tremendo cómo esa maldición que recaía sobre nosotros por nuestro pecado, nuestra desobediencia, es Él que la toma sobre sí mismo, para de esa manera librarnos de esa condenación que le espera a todos aquellos que no estén en Cristo. Noten lo que dice el pasaje, capítulo 3 de Gálatas, verso 13. Dice la palabra, Cristo nos redimió. Y eso es que nos compró, es decir, pagó un rescate. Hoy lo escuchamos. Nos redimió Cristo. ¿De qué? De la maldición de la ley. ¿Por qué la maldición de la ley? Bueno, porque nadie puede cumplir la ley. La demanda santa de Dios. La ley está para mostrarme que no puedo alcanzar esa meta que Dios establece para el hombre. Me es imposible, nadie puede cumplir la exigencia de la ley. La ley es para que reconozca mi incapacidad. Es ese ayo que me enseña, que me muestra que no puedo y que me señala a Cristo. Por eso lo dice el verso 10 ahí mismo en el pasaje. Fíjense.
Porque todos los que dependen de la ley, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué pasa? Están bajo maldición, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Lo que la ley exige, ningún ser humano puede cumplir. Nadie puede cumplir su exigencia. Por eso es solo Cristo, el Señor Jesucristo, que a través de su obra redentora en la cruz, Él es el que remueve esta maldición que caía sobre nosotros por nuestro pecado, solamente por medio de la fe en esa obra redentora de Cristo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo remueve eso que caía sobre nosotros? Seguimos en el verso 13, dice ahí, ¿cómo lo hace? Hecho por nosotros maldición. La ley lo único que podía hacer era condenar. El Señor nos libra, es decir, en Cristo hay la posibilidad de ser librados de esa maldición porque Él se hizo maldición por nosotros. Eso es un misterio tremendo, pero Él allí carga con nuestra culpa y ocupa nuestro lugar. Así que aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y en esa obra, por nuestra culpa, por nuestro pecado, tenemos paz con Dios, también lo vimos hoy. Fuimos reconciliados, así que nos podemos morir tranquilos. Vamos a dormir y vamos a despertar a su semejanza. Y con una paz y una tranquilidad que ninguna otra persona fuera de Cristo puede tener. Porque Dios, a través de su Espíritu, ha sellado en sus hijos esta esperanza, esta confianza. Al punto tal que el apóstol dice, sabemos que somos aceptos, ¿en quién? En el amado. Por eso la gran pregunta para nuestra vida es, ¿estoy en Cristo? Y muchos dicen, no, yo voy a la iglesia evangélica tal, o soy de esta denominación, o lo que sea, pero el punto es, ¿estás en Cristo? Aceptos en el amado, somos salvos. Esta esperanza es la que trae un consuelo único a la vida del apóstol y a nuestra vida, un consuelo que debe ser nuestro aire del día, de nuestro transitar por esta vida. Vamos a 2 de Corintios para ver un poco, apenas una pincelada de esto. 2 de Corintios 5. Ahí vamos a ver el consuelo, el estímulo que nos da la victoria del Señor en el Calvario, su resurrección. Así que bajo cualquier circunstancia, nosotros podemos tener esta esperanza que tiene el apóstol Pablo. Hay situaciones difíciles de persecución en su vida. No es el mejor momento de su vida. Y en ese contexto previo del capítulo 5, él dice que esta leve tribulación momentánea produce. Es una leve tribulación. Es un tiempo difícil, pero dura un tiempo, es momentáneo, un momento. Y es leve, ¿por qué? Porque eso le permite también mirar con los ojos espirituales aquellas cosas que no se ven. ¿Y cuáles son las cosas que no se ven? Que se deben ver por los ojos espirituales. Ahora lo vamos a leer. Por eso hay consuelo y hay estímulo siempre para todos aquellos que somos hijos de Dios. Capítulo 5 de 2 de Corintios dice así. Luego de ese contexto, ¿no? Donde él decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y dice el capítulo 5, porque sabemos. Y noten esto, no es sentimos. Es algo, es una certeza de lo que creí, de lo que Dios dice en su palabra. Y los sentimientos es maravilloso que acompañen, y amén por eso, pero muchas veces nos juegan en contra. Pero acá no es si te sentís o no te sentís, es la seguridad que tenemos aquellos que hemos creído. Y dice, porque sabemos que nuestra morada terrestre, esa palabrita morada tiene que ver con una tienda de campaña, algo transitorio. Por eso sigue el texto y dice, este tabernáculo. ¿Y qué es eso? Es una referencia a una residencia temporal, algo que se utiliza acá, este concepto, esta figura, o se usa figuradamente, para hablar del cuerpo humano. Ese tabernáculo ahí es una referencia para hablar del cuerpo humano como aquel lugar donde mora su Santo Espíritu, la morada del Espíritu Santo.
Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y habla de esta forma, con esta figura del cuerpo humano como esa morada, este tabernáculo. Y dice, este tabernáculo se deshiciere, este estuche, se deshiciere. ¿Qué pasa? Tenemos, noten, ¿no? Sabemos y después tenemos de Dios un edificio, ya no una carpa o una tienda de campaña, un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Verso 2, y por esto también gemimos. Esa palabra gemimos da la idea de estar en aprietos, de suspirar, en angustia. ¿Y qué es lo que gime? ¿Qué es lo que espera? Esa redención plena que se completa. Por eso dice, gemimos ¿qué? Deseando. Y esa palabra deseando habla de un anhelo intenso, pero por algo que me pertenece, por una posesión, algo que ya sé que es mío, es una herencia que estoy esperando. La idea de un anhelo intenso por una posesión. Por eso dice el texto, deseando ser revestidos ¿de qué? De aquella nuestra. Eso es tuyo y eso es mío. Si sos un hijo de Dios, si somos salvos. Nuestra habitación celestial. Y más adelante, para resumir ya el texto, el verso 8, ahí el apóstol dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes. Y esa palabra ausentes tiene que ver con emigrar, con dejar vacante, con renunciar. ¿Ausentes de qué? Del cuerpo. Y presentes. Y esa palabra también habla de estar en el propio país, como en casa, estar de pie, presentes. ¿De qué? ¿Presentes a quién? Al Señor. Eso es para vos y para mí. Ahora vamos entendiendo cómo tantos siervos del Señor a lo largo de la historia enfrentaron la muerte respaldados y sostenidos en la gracia del Señor. Era expectante. Imaginá, por favor, por un momento, saber que cerrás los ojos acá y lo abrís en la eternidad. Delante del Señor Jesucristo. ¿Es esa nuestra certeza? Esa es la certeza de la resurrección. Esa es la seguridad de la resurrección. Seguimos. Este hombre, Pablo el apóstol, está mirando no con una simple vista, sino a través de la fe, aún en el sufrimiento que es temporal. Y en la primera epístola, en este mismo capítulo, justamente lo cito, el verso 55, él habla y nos dice allí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no le teme a la muerte, porque teme a quien hay que temer y es al Señor. Por eso el Señor dijo, no temas a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Y acá lo tenemos a este hombre que puede mirar la muerte y decir esto, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Esa es la victoria de la cruz, que se graba y se sella en nuestros corazones de aquellos que somos salvos. Ahora el apóstol tiene tan claro esto que él puede resumir su vida y la biografía de su existencia. Y Filipenses nos dice, él ahí hablando de sí mismo, el apóstol, y dice, porque para mí el vivir, ¿qué? Es Cristo y el morir es ganancia. ¿Has notado la diferencia cuando despedimos a un hermano y vamos a la partida de un hermano? Por supuesto que hay tristeza, que hay dolor, pero hay himnos, hay cánticos, hay alabanza, hay predicación. Y se fue primero y pronto nos vamos a ver. Y hay el consuelo de Dios. Pero no sé si has ido a velatorios donde parten personas que no son creyentes. Es espantoso. Siempre tengo que estar en esos lugares porque me invitan a predicar y no, es horrible ver a la gente cómo llora, cómo se tira sobre el cajón, se tira al piso, es horrible.
Y se compunge y se conmueve nuestro corazón y decir, Señor, ¿cómo no creen y tienen esta esperanza que tú nos diste? Pero esa es la esperanza que tiene el apóstol y puede mirar la vida de esta forma. En esa misma epístola de Filipenses, capítulo 3, él dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La ciudadanía. La iglesia en Filipo, hay esa colonia romana que cada uno podía sentirse orgulloso de pertenecer a Roma. Tenemos los derechos que tienen los romanos, estamos en Filipo. ¿Qué importa la ciudadanía que tengas acá? ¿Qué estás mendigando una mejor nacionalidad o no sé qué? Y el apóstol dice en ese contexto a la iglesia en Filipo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice ese texto? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque Él es las primicias que leímos antes. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No es una resurrección como la de Lázaro, que siguió con un cuerpo corrompido y volvió a morir. Él es las primicias, es un cuerpo glorificado, apto para lo celestial. Y con ese cuerpo, como el Señor Jesucristo resucitó, nosotros también. Semejante, dice, al cuerpo de la gloria suya. Queridos hermanos, queridas hermanas, iglesia, al final del camino, al final de la carrera, que no sabemos cuándo termina nuestra carrera cristiana, puede ser hoy, pero estamos corriendo la carrera cristiana y somos llamados a hacerlo con paciencia, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Al final de la carrera, al final de este recorrido, vamos a despertar a su semejanza. ¿Es eso lo que te motiva en tu andar? Cuando hacemos las cosas, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Vamos a despertar a su semejanza. ¿Habrá algo, una bendición más grande? Mucha gente anda buscando bendición, 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 y su bendición se limita en las cosas temporales, todo lo material, para acá y el ahora. Y por supuesto que la compañía del Señor no tiene igual. Pero esa bendición que esperamos del Señor trasciende a la muerte. ¿Sabés qué espera un hijo de Dios, del Señor? Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a ser recompensados, vamos a despertar a su semejanza. Eso dice 1 de Juan capítulo 3, a la semejanza del Señor. Esa, queridos hermanos, querida iglesia, es nuestra esperanza. Y eso es lo que ha sellado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, te pregunto, ¿refleja tu vida esta esperanza? ¿Tu vida refleja esta esperanza? Esa esperanza es la que transformó la vida de los discípulos a lo largo de la historia, los que quedaron registrados y todos los que son anónimos y algunos conocemos del pasado a lo largo de los siglos. Esa fue la esperanza que transformó las vidas. Ahora el apóstol sabe esto, por eso el aliento y el estímulo. ¿Por qué? Lo dice el texto, al final del capítulo 15 de Corintios, el último versículo, dice el apóstol ahí y resume, expuso todo sobre la resurrección. ¿Y cómo lo resume? O concluye y dice, así que. ¿Así que? Como si dijera, por lo tanto, con todo lo que expuso de la resurrección del Señor Jesucristo y posteriormente la nuestra, ¿qué dice? Así que, hermanos míos, amados, estad, ¿cómo? Firmes, porque crees en la resurrección. Si seguís viviendo como viven los que no creen en la resurrección, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si tu vida no afecta un cambio, una transformación interior hacia el exterior, tenés que preguntarte si realmente has creído. Él dice, aquellos que tienen esta esperanza, así que, hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Y qué más? Y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando me den un lugar en el ministerio
cuando me den un cargo. Eso es en realidad el reconocimiento al trabajo y la confianza que viene de parte del Señor a través de la iglesia que va trabajando, pero no, hermano, vemos el ejercicio, vemos la actividad de los dones. Y por eso quisiéramos que te hagas cargo de esto, que te ocupes en esto. ¿Por qué? Porque nuestra vida se va notando exteriormente. Creciendo, ¿cuándo? En la obra del Señor siempre. Siempre. ¿Por qué? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hace que las cosas en tu vida tengan valor, tengan sentido trascendente. Porque no necesitas, o sea, Dios lo permita, ¿no? Pero no necesitas ser el predicador para decir, bueno, ahora sí estoy honrando y glorificando al Señor. Porque la Escritura dice que si comes o bebés o haces otra cosa, hacelo para la gloria del Señor. Entonces todo lo que pasa por mis manos, todo lo que pasa por mi vida tiene que ser santificado. Y me duele el pecado. ¿Te duele el pecado, hermano? Cuando ofendes al Señor en tu corazón, en un pensamiento, ¿te duele el pecado? ¿O pensás que como nadie sabe, nadie te vio, podés seguir igual y aún en las cosas de Dios involucrado en el ministerio? Dios es santo, 3 veces santo. Así que creciendo en la obra del Señor, porque no es en vano el trabajo en Él. Crece tu fidelidad. ¿Refleja tu vida que crees en la resurrección? ¿Tu vida refleja que crees en la resurrección? Lo que acabamos de cantar, ¿tu vida lo refleja? Crece tu fidelidad al Señor, tu dedicación, tu entrega. Estamos creciendo en humildad. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy como manso y ¿qué más? Y humilde. Que nadie vaya a decir algo en contra de lo que yo estoy diciendo, que se oponga, porque estamos creciendo en humildad. Antes de terminar, porque esto es para la iglesia del Señor, pero seguramente entre nosotros hay personas, seguramente en un grupo tan lindo y tan grande como este, hay personas que todavía no han nacido de nuevo, hay personas que todavía están en sus pecados, que no se han arrepentido, no han ido a los pies del Calvario, en arrepentimiento y fe, creyendo en el Señor Jesucristo y recibiéndole como Salvador. Y te hago esta pregunta, quizás seas una de estas personas, ¿puedes decir con absoluta honradez que eres salvo? Sabiendo que Dios conoce tu corazón, sabiendo que Dios sabe. ¿Puedes decir con absoluta honradez que eres salva? A veces preguntamos esto a algunas personas que están en iglesias evangélicas y no saben ni siquiera de qué se trata la pregunta. ¿Y eso qué es? Quiero decir, si tus pecados fueron perdonados, si cuando mueras vas al cielo, ¿y sobre qué descansa esa fe? ¿Qué garantiza tu entrada al cielo? ¿Qué garantiza que tus pecados fueron perdonados? ¿Puedes decir con absoluta honradez en esta noche que eres salvo? ¿Puedes decir, estoy en Jesucristo, yo sé en quién he creído? Si no puedes hacer esto con certeza, de estar seguro de que eres salvo, te hago otra pregunta. ¿Cómo son tus proyectos, tus anhelos en la vida? ¿Sobre qué se basan tus planes? ¿Son solamente temporales de acá de la tierra o trascienden a un nivel espiritual? ¿Te importa la salvación de los que te rodean, de los familiares? Si tus proyectos, tus planes no trascienden a ningún nivel espiritual, ¿qué te diré? Que corras a Cristo. Que corras a Cristo. Porque no eres salvo. No eres un hijo o una hija de Dios. Que corras a Cristo, que busques al Señor Jesucristo inmediatamente y le pidas salvación.
Porque no es un bautismo el que te quita el pecado, no es un agua bendita, no es hacerte evangélico. El infierno lamentablemente estará lleno de evangélicos. Personas que estaban convencidas. Pero el Señor les va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Pensaban que hacían la obra de Dios, pero estaban haciendo una obra de maldad, porque nunca tuvieron un encuentro de salvación con el Señor. Él cargó con nuestro pecado. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5, al que nos amó. Y por eso hablamos del amor de Cristo, pero al final, porque no hay amor más grande que este. Dice ese pasaje, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa es la obra de Cristo. Él es el único que resuelve este mayor problema que tiene el hombre, la mujer, cada persona y todos aquellos que todavía no han encontrado en el Señor Jesucristo la salvación. Dice otro pasaje que el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Lucas 5:32. Ese es el llamado que hace el Señor. ¿Has reconocido ya en tu vida tu incapacidad de agradar a Dios? ¿Has visto la oscuridad de tu pecado? ¿Te has reconocido culpable? Pero dejar de mirar al otro y mirarte vos delante de Dios. Eso es una obra del Espíritu. Él convence de pecado. ¿Y has creído en el Señor Jesucristo? Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza de la iglesia de Cristo en todo lugar. Que porque Él vive, ¿qué? Nosotros también viviremos. Esa es la motivación para nuestra vida. Oramos para terminar esta parte y siguen los hermanos. Padre eterno, tantas gracias te damos por ese sacrificio del Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por ese consumado es del Calvario. Tetelestai, y pagado está. Gracias porque Él fue la ofrenda suficiente por nuestro pecado. Gracias porque Él murió en nuestro lugar y pagó la deuda. Y gracias porque abrió el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y llegamos a ti, Dios, a través de su obra, de su sacrificio, de su muerte, de haber sido lavados y perdonados en su sangre. Y gracias por el sello de la victoria de la cruz, esta gloriosa y maravillosa resurrección que sella esta esperanza gloriosa de saber que vamos camino a casa. Para estar por toda la eternidad con nuestro Salvador y Señor. Bendice tu iglesia y nuestros corazones en este tiempo de Pascuas. Que podamos ser edificados todos los que somos tus hijos y hijas, para seguir cada día cerca del Señor Jesucristo en esta carrera. Pero oramos por aquellos que no te conocen, que están inquietos, Señor, en sus corazones, que no saben cuál es su estado espiritual. Oramos para que tu palabra obre con poder en sus corazones, para que vengan al conocimiento de Cristo, para que acepten al Señor Jesucristo, para que se arrojen a sus pies, se arrepientan, pidan perdón por sus pecados y la salvación de sus almas. Oramos por cada uno de ellos, dejando tu palabra y este tiempo en tus manos, rogando tu bendición. Por los méritos y la obra preciosa del Señor Jesucristo oramos. Amén.